nombre es Nicolás Hurtado y hoy estaré presentando el tema de los beneficios de la musicoterapia, implementando el modelo behaviorista en pacientes con síndrome de Down. Recientemente vi un artículo en el que se menciona a un empleado con esta condición que laboraba en una cadena de comida rápida, muy reconocida a nivel internacional, que después de 32 años de servicio se retira para disfrutar su vejez. Con esto en mente e investigaciones pertinentes al tema, se sabe bien que individuos con esta condición, llamada trisomía 21 o síndrome de Down, han podido salir adelante en el campo laboral y ser parte de la sociedad exitosamente, ya sea por un deseo, un impulso o un apoyo. Lo que me llevó a hacer una investigación exhaustiva y a la conclusión que la musicoterapia puede estimular un desarrollo intelectual, utilizándose como alternativa en este tipo de personas. También hablaré de datos históricos con evidencia sustentada que desde la antigüedad ésta se ha implementado para tratar trastornos y condiciones en el ser humano. Cabe destacar que la musicoterapia conductual o behaviorista creada por Clifford K. Madsen puede ser un apoyo crucial en pacientes con síndromes de Down y mejorar exponencialmente el control de sus emociones, mente y aspectos motrices. Mucho se ha mencionado que desde el principio de los tiempos, el hombre en su necesidad de comunicarse con otros se guió con recursos de la naturaleza, por ejemplo, el trinar de las aves, sonidos de cascadas, choque de piedras, entre otros. Y en su necesidad de diferenciarlos, creó utensilios de piedra y hueso al chocarlos o frotarlos y de esta manera expresarse, creando así una base para articular el lenguaje llamado el ritmo. Referente a la música de las antiguas civilizaciones, la primera civilización musical fueron los territorios del Tigris y Éufrates, en el actual Irak, donde históricamente el pueblo sumerio en el cuarto milenio a.C. desarrolló una música de carácter religioso, donde se han encontrado antiguos instrumentos, como las flautas, liras, arpas y tambores, entre otros. Un hecho fascinante es el hablar de la música en Egipto, denominada por ellos por Hy o Hi, que significaba alegría, asociándola con la divinidad, al aliento como inmaterialidad del alma. Evidencia encontramos de que ellos sabían los efectos emocionales que causaba la música durante su ejecución, evocando así diferentes sensaciones en el ser humano. Un hecho muy importante y trascendente en la historia es la música en Grecia y Roma, en un periodo que abarca desde el siglo VIII AC hasta la caída del Imperio Romano en el 476 DC, siendo estas las civilizaciones más destacadas. Sus filósofos y grandes pensadores siempre estuvieron detrás del conocimiento y de cómo funciona la mente humana. Ellos creían en el potencial pedagógico de la música, sabiendo que tocar diferentes tipos de escalas musicales generaban efectos psicológicos en las personas, siendo esta una gran evidencia de cómo se puede utilizar la musicoterapia para desarrollar la mente humana. Pero a todo esto, ¿qué es la musicoterapia? Kenneth Bradshaw lo define como un proceso interpersonal en el cual el terapeuta usa la música y todos sus aspectos físico, emocional, mental, social, estético y espiritual para ayudar a los clientes a mejorar o restablecer su salud. También el objetivo del musicoterapeuta o facilitador es apoyar al paciente y tocar las fibras espirituales de su ser. Esto lleva a la empatía y la calidad humana para hacer música juntos y crear momentos y conexiones que perduren por toda la vida. La música ha estado en diversas culturas a lo largo de la historia y su propósito está entre las formas más poderosas que nos afectan a través de las emociones. Las primeras referencias de musicoterapeutas que se tienen son de los chamanes, médicos, brujos, tribales y músicos que recitaban cánticos, salmodias y ritmos repetitivos que inducían un trance hipnótico para facilitar el acceso a la conciencia profunda con finalidad de la sanación. Entre los datos interesantes que encontramos en la Biblia,
uno de los libros más antiguos de la historia humana, se relata una historia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el que el rey Saúl era atormentado por un espíritu y sus súbditos le recomendaron llamar a un músico, a un arpista, que tocara, y que tocara bien, para que calmara su pesar. Reitero que los antiguos conocían el efecto de la música en los trastornos psicológicos que afectaban en sus épocas y conocían los resultados para una mejora integral en sus enfermos. Dicho esto, procedo a definir el síndrome de Down, llamado así por John Langdon Down, quien fue el primero en descubrir esta alteración genética en 1866. Este es un trastorno causado por la presencia del genoma humano del material genético adicional, el cromosoma 21. Dicha condición genética afecta a las personas con retraso en su desarrollo, aprendizaje y crecimiento. Hago hincapié en que esta condición no es una enfermedad, y lo que sí es real es la complicación en su capacidad intelectual. ¿Por qué hago referencia a esta condición y a la implementación del modelo behaviorista en la condición mencionada? Bueno, porque hay un abanico de posibilidades para tratar el síndrome y apoyar con música terapéuticamente a estos. En mi experiencia con pacientes con síndrome de Down, este modelo terapéutico del que hablaré a continuación genera patrones positivos en la conducta y un éxito seguro para dar una mejor calidad de vida, sin olvidar los cambios y habilidades que pueden desarrollar durante las aplicaciones musicoterapéuticas durante las sesiones. El modelo behaviorista nace a finales de los 60s y principalmente de los 70s. Uno de sus pioneros, Clifford T. Madsen, dio evidencia de que la música actúa como operador condicionante que refuerza la conducta. Él mostró cómo se usa el análisis conductista y se proponen programas individuales para tratar a personas con sus diferentes tipos de necesidades, desarrollando por dos preguntas: ¿qué pasa y por qué?, formuladas por el facilitador. Esta ciencia se forma de dos componentes, que son el conductismo, una base filosófica teórica, y la conducta. La musicoterapia es aplicada en conductas significativas o importancia inmediata. Sigue el conductismo. Si se puede medir de forma precisa, esta puede generar cambios duraderos y se pueden expandir a otras conductas o entornos. Hay tres funciones técnicas en la musicoterapia conductual. En primer lugar, el estímulo, que es la señal que se da al canal auditivo que genera un cambio de conducta. En otras palabras, podemos dar, por ejemplo, una actividad que intentamos implementar como estimulación a una conducta deseada a mediano o a largo plazo. En segundo lugar, la estructura, como actividad continua y estructurada, por lo que es un buen estímulo de aprendizaje. Por ejemplo, una sesión terapéutica estructurada siguiendo un formato de planeación en el que se trabajan las áreas de oportunidad y generar un cambio en los pacientes. En tercer lugar, el refuerzo que se da por medio de la repetición constante de las actividades musicales durante nuestras sesiones, para lograr los objetivos que hemos planteado durante la estructura. En conclusión, si podemos aplicar el modelo behaviorista con eficacia, esfuerzo, constancia y agrego paciencia, podemos generar cambios significativos que no solo lleven a un cambio de conducta, sino un cambio en lucidez motriz y emocional en los pacientes. Un punto a nuestro favor es que la estimulación musical en los pacientes con síndrome de Down es muy efectiva por su alta sensibilidad a la música. Concluyo con una frase del musicoterapeuta, el Dr. Víctor Muñoz Poli, que dice: creemos que la sabiduría de cada ser humano está en cada paciente, en sí mismo. Lo único que hacemos es que a través de la luz que podemos ofrecerle, de la música, es que el ser humano esté más consciente de lo que necesita y quiere hacer por sí mismo. Muchas gracias por su atención.